están? Bien. Qué bueno. Quiero empezar el día de hoy platicándote una experiencia que tuvimos mi mujer y yo al tener la oportunidad de viajar a Japón y a China. En el avión me llevé un libro y lo estaba leyendo, y es acerca de un papá que decide llevarse a su hija a Disneylandia porque quiere tener como un reencuentro con ella, porque de alguna manera siente que la ha perdido o que la está perdiendo, ¿no? Y siente esto porque le encontraron marihuana. Entonces dice, tengo que encontrarme con ella, y se la lleva él a Disneylandia. Y estando en Disneylandia van a diferentes atracciones, juegos, y entonces estando ahí el papá se ve muy confrontado porque resulta que muchos de los juegos o muchas de las actividades que están ahí empiezan explicando la creación del mundo y los mares y todo el rollo, fundamentados en la teoría de la evolución. Y entonces el papá se ve muy confrontado, pero más confrontado se ve cuando ve que su hija no está confrontada. Y entonces dice, algo está mal, hay algo que no estoy entendiendo. Y entonces llega un momento en el viaje en el que le dice a la hija, tengo que platicar contigo, o sea, yo te dije que íbamos a hacer este viaje, pero que en algún momento tú y yo teníamos que platicar. Y entonces le dice la hija, ay sí papá, y que no vas a arruinar el viaje, y que la canción. Y entonces el papá le dice, no, en eso quedamos, es importante que lo hagamos. Ay papá, ya sé que la marihuana, y la verdad es que no fumé, y entonces, porque todo el problema empieza que el domingo el papá hace como mucho énfasis en ir a una iglesia antes de ir a Disneylandia. Entonces la hija se molesta y dice que no van a alcanzar, y entonces a la hora que se sientan a platicar, el papá le dice, ¿por qué siempre que tenemos que tocar algo de la iglesia te molestas? Y entonces finalmente sale el 20 y la hija le dice, es que no te das cuenta, papá, que no te das cuenta de que la mayoría de la gente ya no cree en eso, que no te das cuenta que, híjole, pues que son muy pocos ustedes. Dice, yo no quiero ser diferente a los demás, yo no quiero. Y entonces el papá no sabe qué hacer. Y entonces como que trata de entrar ahí en un debate con su hija, y se percata de que la hija está en otro canal completamente, y se da cuenta de que la tiene perdida, pero ahora sí completamente perdida. Y entonces hace como una pausa y dice, Dios mío, dame sabiduría. Y entonces le dice a la hija, está bien, te propongo una cosa. Le dice, yo me voy a poner a analizar este asunto para rebatirte todos tus argumentos. Si no encuentro la manera de rebatirte, yo dejo de creer. Entonces la hija se choqueó y dijo, caray, esto es más serio de lo que yo creía. No, papá, es que... No, te estoy hablando en serio. Si yo no encuentro la manera de debatírtelo, yo dejo de creer. Para mi sorpresa, llegamos a Japón y empezamos a recorrer y a caminar. Y entonces con los días me fui dando cuenta, o nos fuimos dando cuenta mi mujer y yo, de que en Japón básicamente tienen dos corrientes, el budismo y el shintoísmo. Pero básicamente los templos que tienen son más históricos
que realmente un lugar donde la gente vaya a practicar su religión. Yo creo que de los ancianos, pues son los que más creen, los adultos, una tercera parte cree, y los jóvenes no creen nada, o sea, completamente ateos. Y lo mismo es en China, nada más que China es predominantemente budista, pero es igual, exactamente igual. Los ancianos, los ancianos creen, los adultos algunos y los jóvenes ninguno. Y esta fue como que mi experiencia, y entonces yo decía, ¿qué onda? ¿Qué está pasando en el mundo? Entonces yo veía a los ancianos y a los pocos adultos que creen, que iban y se postraban ante pues, estos budas y ante estas ondas raras, obviamente que además de ser culturalmente diferente, pues yo lo veía a la luz de la palabra, no por ofender a nadie, pero o sea, yo veía a la gente que se postraba ante unos dioses que ni hablan, que ni responden, que ni tienen vida y que mucho menos tienen poder. Entonces yo me preguntaba, ¿a dónde va esta gente? ¿O qué pasa en el corazón de esta gente a lo largo de los años de estar teniendo esta relación con alguien que no, nada? Y luego me preguntaba, ¿y qué onda con los jóvenes? ¿A dónde corren cuando tienen algún problema, alguna aflicción, cuando están deprimidos, cuando tienen temor? ¿A dónde corren? ¿A dónde van? Entonces, pues como que empezó a surgir en mi corazón así como un signo de interrogación que me llevó a empezar, pues, irme a los pies de Dios y decir, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando? Estoy leyendo un libro que es real, o sea, no es de un papá que tiene un problema con su hija, en donde la hija ya no cree, cree en la teoría de la evolución, la pierde porque ahora eso resulta que desde la escuela les enseñan eso, y porque todo está desvirtuándose, pero luego me topo con que es una realidad. O sea, como que aquí en México, por tener una cultura católica, de alguna manera Dios estaba involucrado. Y me recordó mucho un día que tuve una plática con mi hijo Cristóbal, y que él me dijo, pues es que relájate, papá, o sea, pues tú eres como Dios en la canción. Y yo dije, caray, ¿qué está pasando? Y entonces yo le dije, hijo, ¿tú crees en el cielo y en el infierno? No. Y entonces dije, problemas. Entonces me tocó ver también, porque Japón lo hicimos mi mujer y yo solos, y China nos encontramos con otras personas, pero me tocó ver también dentro del grupo de la gente que íbamos, aquellos que más, ojo, occidentales, es más, algunos, la mayoría, no, todos latinos, el 99% mexicanos y una venezolana. Pero yo vengo con todo esto que está pasando en mi mente, en mi cabeza, y entonces nos juntamos con este grupo y empezamos la experiencia con ellos. Y entonces me doy cuenta pues que uno dice, no, pues yo no creo. Y luego me doy cuenta de que existen otros que, lejos de querer tener una relación con un ser supremo, lo único que quieren es como que les sean suplidos sus deseos, sus caprichos, sus necesidades. Y entonces se prostituyen. Entendí la palabra que dice Dios, se prostituyen, porque en un caso le llegan a preguntar a la guía,
que el Buda ese, que qué es, que por qué todo el mundo lo toca, y entonces le dice la guía, pues es que es el Buda de la fertilidad, y entonces si tú lo tocas, pues quedas embarazada. Le dice, oye, mi hermana tiene problemas de que no puede quedar embarazada, ¿lo puedo tocar por ella? Una persona que se profesaba católica, ¿lo puedo tocar por ella? Y yo de ojo cuadrado, así como que no entendía qué estaba pasando. Y entonces la guía le dice, no vayas con ella porque eso no funciona, pero vete con aquel quién sabe qué rollo, y entonces póstrate ante él, y entonces pídele a él, y entonces tu hermana va a quedar embarazada. Y la cuata va y se postra ante aquel y hace. Entonces yo dije, no es posible. Y por último, me tocó ver a las personas que de alguna manera fabrican el Dios a su medida, dependiendo de sus creencias, sus traumas, todo su rollo, su filosofía, porque hay gente que tiene su propia filosofía de lo que está bien, de lo que está mal, y entonces hacen un Dios a su medida. Yo le predicaba a un cuate y me decía, no, haz el bien, me decía, haz el bien, no mires a nadie con mal y todo te saldrá bien. Algún rollo así me dijo. Entonces, pues yo estaba como con muchas preguntas en mi corazón. Y antes de hacer el viaje, tenemos unos amigos muy queridos que conocimos en las misiones, que sus vidas son un verdadero testimonio para nosotros, que teníamos muchos años de no verlos porque nuestras vidas se separaron, y entonces yo tenía ya muchas ganas de verlos. O sea, verdaderamente le digo a mi mujer que había días que me levantaba soñando con las ganas de verlos. Y entonces planeamos el viaje para regresar con ellos, que estaban en Chicago porque operaron a una de sus hijas. Y total, planeamos el viaje para regresar ahí con ellos. Y realmente estuvimos una noche con ellos, fue muy rápido. Pero fue una completa bendición de Dios el haber podido estar ahí con ellos. Esta es una pareja que conocimos en las misiones, que Dios tocó sus corazones de una manera impresionante, que ellos entregaron sus vidas a Dios. Nosotros nunca supimos quiénes eran. Regresamos y un día nos invitaron de viaje y yo le dije, no puedo salir a ningún lado, venimos llegando, estamos completamente con una mano por delante y otra por detrás, o sea, por favor, no. El caso es que nos dijo, no, yo los voy a invitar, y nos invitaron, y pues nos dimos cuenta de realmente quién era. O sea, nos invitan y resulta que mandan a un avión privado por nosotros, llegamos a un hangar, tenían 2 aviones, nos llevan de viaje a un yate. ¿Por qué comento esto? Porque Dios los llamó y dejaron todo por seguir a Dios. Y ahora ellos se dedican, tienen un ministerio, tienen mucha carga por los niños con necesidades especiales. Ellos adoptaron a 3, a una chinita con espina bífida, que de hecho es a la que operaron, le tuvieron que cortar el pie y tuvieron que poner una prótesis, y estaban en ese inter, y adoptaron a 2 niñitos, a unos cuates, a unos gemelos, niño y niña kenianos. Pero a lo que quiero llegar es que estando ahí con ellos, el Señor me avivó y me dijo, si es posible hoy en día seguir viviendo junto conmigo. Y entonces el Señor me dio una palabra que es el título de la prédica del día de hoy, que básicamente es esta. Les voy a leer, no pasé ninguna cita porque nada más es una, se los voy a leer rápido. Está en Mateo capítulo 1. ¿Dónde está mi Biblia?
Aquí está. No, es que dije, capaz de que ya me la borraron. Les quiero leer de Mateo 1, 23, bueno, 18 al 23. Si alguien trae Biblia para que lo pueda leer conmigo. Y dice así: dice, este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel: no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Número 23. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y de eso quiero hablar brevemente, y quiero enfocarme en lo que el Señor me habló o puso en mi corazón con este versículo, o lo que trajo a mi corazón en esta relación en donde dice Dios con nosotros. Número uno, quiero decirte que la cruz no solo es un recordatorio de que Jesús murió por nosotros, sino que es un recordatorio de que Dios está con nosotros. Esto es importantísimo, porque no nada más Jesucristo vino y murió por nosotros, por nuestros pecados, para salvarnos, sino que tenemos que entender que desde el tiempo de Adán y Eva, que ellos pecaron, la relación de Dios y el hombre se quebrantó. La relación de Dios y el hombre se separó, y desde entonces Dios no estaba con el hombre. Entonces, cuando Jesucristo viene y nace, hay una reconciliación entre Dios y el hombre. Dios se reconcilia con el hombre a través del perdón de los pecados. La palabra dice que cuando Jesucristo murió, que cuando Jesucristo exhaló, el velo se rasgó de arriba hacia abajo, simbolizando que existe la entrada libre a la presencia de Dios continuamente y para siempre. Entonces, hoy en día no estamos ya más separados con Dios, y el pecado tiene perdón, porque ese es el arma más grande de Satanás. Satanás quiere o nos hace caer en pecado para que nos sintamos condenados, para que nos sintamos culpables, y por medio de la culpa, ¿qué es lo que sucede cuando te sientes culpable? No quieres acercarte a Dios. Entonces, quiero que sepas que Jesucristo, que Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, quiere decir que esa separación que estaba entre Dios y nosotros no está más, y que en el perdón de los pecados podemos acercarnos confiadamente a la presencia de Dios. La palabra dice que si Dios nos ha dado con Jesucristo todas las cosas, el asunto es que debemos de estar alineados a su voluntad para recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Número 2, este asunto de Emmanuel, de Dios con nosotros, me habla del grandísimo amor de Dios.
una vez más, en donde Dios se humilla a sí mismo, porque digo, es un asunto muy complicado en donde nos metemos a Dios en tres personas, Jesucristo el Hijo, pero no se nos olvide que Jesucristo es Dios y que que Dios se humilló para hacerse hombre, se revistió de la humanidad para hacerse hombre y tomó las limitaciones del hombre para venir a vivir en esta tierra, para vencer el pecado, para vencer la muerte, para darnos vida. Número 3, que puedo tener comunión con Dios. Me llama mucho la atención cómo como seres humanos tendemos a hacer las cosas de la fe, los asuntos de la fe, en ritos vacíos. Me acuerdo cuando yo era católico, y no tiene nada que ver, o sea, no quiero menospreciar la religión católica, no es el punto, es un relato en donde cuando yo empecé a sentir hambre de Dios y que empecé a buscar a Dios, yo me acuerdo que iba a tomar de la Eucaristía, de la comunión con Dios, lo que llamaban la comunión con Dios. Entonces yo iba y tomaba la comunión y me iba y me hincaba como todo el mundo y cerraba mis ojos, nada más para encontrarme con la frustración de decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué se supone que debo de estar haciendo ahorita? ¿Qué se supone que debo de estar diciendo ahorita? Y hoy lo entiendo. Porque hoy sé que puedo ir a ese lugar en donde me encuentro con alguien que está vivo, que además me escucha, que además me oye, que llena mi corazón de su paz. O sea, aunque no lo vea y no lo palpe, sé que es real. Hay una canción. ¿Qué pasó? ¿Qué? A mi lugar de intimidad con el Señor. Dice el Señor que si vas a orar te encierres en tu closet. Y yo me meto en el baño, pongo el tapetito para que no me dé frío, pongo otro tapetito para hacer así como un medio escaloncito, por más mínimo que sea, como para tratar de hacerlo lo más ergonómico posible. Pongo un cojín pegado a la puerta para cubrir el área lumbar y ahí me siento. Pero desde el momento en que me siento, ya sé que Él está ahí. Esa es la maravilla de que Dios está con nosotros. Te quiero platicar un asunto. Cuando yo fui a visitar a estos amigos, cuando fuimos mi mujer y yo a visitar a estos amigos, algo sucedió en mi corazón, en donde dije, me tengo que humillar delante de Dios, tengo que rendir más mi vida a Él para que su voluntad se haga en mi vida. Y entonces me he estado levantando 5 de la mañana y me voy y me encierro ahí. Me encanta porque está todo oscuro, no hay un ruido, no hay una distracción, y sé que me encuentro con Él. Hay una canción muy bonita que dice, yo sé que mi Redentor vive porque hablé con Él esta mañana. Entonces es igual, yo sé que voy y me encuentro con Dios en ese lugar. Y nos sucedió algo muy extraño hoy en la mañana, en donde Dios me confirmó que está con nosotros. Tenemos un hijo que está en Australia, se llama Cristóbal.
A ver, ven, párate aquí un día para que veas lo que es estar aquí al frente. Hay que ponerle la lista. ¿No? Sí, sí. Hijo de... Qué barbaridad. Vente. Ándale. Pasa, Vivi, pasa. Ándale, ok. Te prestamos un micrófono. No. No, hombre. No. Ya la regué. Bueno, el caso es que estoy a las 5:30 de la mañana terminando la predicación y de repente el Messenger me pregunta Cristóbal: papá, ¿a qué hora salía mi vuelo? Y entonces yo volteo a ver el reloj, echo bolas, le digo: ¿dónde estás? ¿En Los Ángeles? Me dice: no, en Sydney. Entonces volteo a ver el reloj y digo: ¿qué onda? Como que empecé a decir: ¿qué está pasando? Ya debe estar volando. Entonces le digo: hijo, ¿cómo? Entonces me dice, le digo: pues a las 12 y pico PM. Pues es que estoy aquí, está todo cerrado. Le dije: hijo, ¿qué horas son allá? Las 10:30 de la noche. Le dije: hijo, es de a mediodía. Y ha sido un relajo porque él inicialmente se devolvió de las lecciones de Kona, pero luego acabaron en Australia. Entonces me dijeron: ya no tiene caso que lo mandes a Kona. Y entonces le tuve que emitir otro boleto para que saliera de Australia y se viniera directo para acá. Pero entonces tuvimos que buscar la fecha indicada, porque ahorita en este tiempo es la fecha más ocupada de todo el año. Yo soy agente de viajes, tenemos una agencia de viajes, entonces así como que fue estar buscando 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, el 20, hijo, pues el 20 es cuando más barato está. Pero luego conseguir el de Los Ángeles para acá costó lo mismo que el de Sydney a Los Ángeles, porque todos los paisanos vienen en ese tiempo para acá. Entonces me dice Cristóbal: papá, ¿estás enojado? Y digo: no, hijo, lo que pasa es que va a estar muy difícil traerte. Entonces le dije: déjame ver qué podemos hacer y ahorita te mando. Total, hablo a Delta y le digo: oiga, necesito cambiar el boleto porque lo dejó bien. Ah, claro que sí. Entonces deme el código, le doy el código y entonces me dice: sí, claro que sí, le va a costar 25,000 pesos. Y dije: no puedo. Y entonces le dije: ahorita le hablo. Y entonces me puse a pensar. Esa no fue mi preocupación. Mi preocupación fue el de Los Ángeles a Guadalajara. Yo dije: 25,000 pesos más 20,000 pesos van a ser 45,000 pesos. Y entonces yo dije: no, esto está muy dificilísimo. Entonces despierto a mi mujer y digo: flaca, tenemos que orar. ¿Por qué? Pues Cristóbal perdió el vuelo. ¿Cómo? Nos pusimos a orar y le dijimos: Señor, tú estás en control de todas las cosas, sabemos que todo está bajo tu control, que tú puedes hacer todas las cosas, te pedimos que nos guíes, que nos enseñes el camino, que nos ilumines, estamos en tus manos, Señor. Dinos qué está sucediendo, qué es lo que tú quieres hacer, qué es lo que está pasando. Total, hablo con Cristóbal y digo: hijo, pues vete a un hotel, duérmete, quedaba en un cuarto, no tenía dinero en la tarjeta, yo me meto al banco, no le puedo depositar. Le digo a mi mujer: vete al Oxxo a depositarle. Se va mi mujer al Oxxo a depositarle, no hay sistema, no puedo, total un relajo. Y dije: a ver, Señor, ¿qué onda? ¿Qué toca? Finalmente regresa mi mujer del Oxxo y le digo: vamos hablando a Delta para ver cuándo lo podemos traer con el menor costo posible. Pero estamos hablando de Navidad. Las líneas aéreas, a raíz del golpe de las Torres Gemelas, cambiaron toda su política de viaje.
En el momento en que tú no te subes a un avión, pierdes completamente el boleto. Por si alguien no lo sabía, tengan cuidado. Si su boleto es Guadalajara, México, México, sabrá Dios, y ustedes deciden, ay, no voy a tomar Guadalajara, México, porque me voy con quién sabe quién para ir un día antes y la cena de quién sabe quién. Si quieren subir en México, no pueden subirse en México, porque en el momento en que no se suben en Guadalajara, pierden todo el vuelo. Entonces yo sabía que Cristóbal ya había perdido el vuelo, o sea, ya no tenía boleto. De hecho, cuando me dijeron 25,000 pesos, me llamó mucho la atención. Entonces dije, bueno, pues si está la posibilidad de cambiarlo, vamos viendo cuándo lo puedo cambiar, que me cueste menos. Entonces hablo, me contesta una cristiana, porque me la caché, porque sí. Cristiano o Cristina. No, ahorita les voy a decir por qué. Porque ahora que me contesta, dice, ay Señor. Y estaba como orando la chava. Y entonces yo la caché. Entonces le digo, oiga, ¿cómo le va? Buenos días. Y fíjese que quiero cambiar un boleto. Y le doy la clave. Y claro que sí. ¿Y qué pasó? Pues perdí el vuelo. ¿Pero por qué perdí el vuelo? Ah, porque le dije que era mi hijo. Entonces, perdí el vuelo. ¿Por qué? Le digo, pues por menso. Se ha atacado de la risa la señora y me dice, pero lo bueno es que no va a tener que pagar nada. Me dice, ¿lo puede cambiar? Déjame ver. Pero ya no me dejó decirle nada. Entonces, resulta que me dice, oiga, ya está el vuelo cambiado para mañana a las 11 de la mañana. Y yo dije, no es posible. La incredulidad. Bueno, muchas gracias, adiós. ¿Me lo puede mandar por correo? Sí, adiós. Y dije, no vaya a ser que le busque algo más. No vaya a ser que algo pase y resulta que siempre no da. Todo aguanta hasta. Bueno, adiós, que vaya bien. Y dije, no vaya a ser. Me meto rápido a la página de internet. Bueno, reviso, no me llega el correo. Me meto a la página de internet Delta y le doy el nombre, la clave. Ya lo había cambiado. Y entonces dije, híjole, ahora tengo que cambiar de Los Ángeles a Guadalajara. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces vuelvo a llamar. Le contesto a otra persona y le digo, oye, fíjese que tengo un problema. Fíjese que le cambiaron el vuelo a mi hijo y entonces ya no conecta. Y entonces, a ver, déjame ver. Porque teníamos 2 boletos separados, con la misma aerolínea, pero por separado. Para no hacerles el cuento largo, me lo cambiaron sin ningún costo. Yo le digo a mi mujer, probablemente para ti, que no estás en el rollo de las agencias de viajes, no entiendes ni lo que pasó. Le dije, es un milagro, le dije. Un milagro de 50,000 pesos. A lo mejor no es mucho, ¿va? Lo que les quiero decir, Se reciben ofrendas. o sea, lo que les quiero decir es que Dios está con nosotros en las cosas grandes y en las cosas pequeñas. Estos cuates, mis amigos, los misioneros que ahora están dedicados a este ministerio, dependen de Dios completamente. Su papá le pasa $150,000 mensuales. O sea, no tiene realmente una necesidad económica. Pero el compadre depende de Dios para todo. Entonces resulta que le están preguntando a Dios, Dios, ¿dónde vamos a vivir nuestra siguiente etapa de la vida? ¿Desde dónde quieres que hagamos este ministerio que tú estás poniendo en nuestro corazón? Entonces un día el Señor les dice, desde Hawái, porque hay una base misionera muy grande. Y antes de eso, Dios les había dado los planos de una casa. Una casa que tenía que ser de un piso, ellos no entendían por qué. Una casa que tenía que tener alberca, ellos no sabían por qué. Entonces la tenían ahí guardada. Resulta que llegan a Hawái, ya con este nuevo ministerio, y empiezan a buscar una casa, y van y ven una casa, y se dan cuenta que es exactamente con los planos que Dios les había dado.
Posteriormente el Señor les pone a adoptar a estos niños. La terapia tiene que ser en una alberca. Entonces entendieron. Y muchas otras cosas. Lo que les quiero. Sí, gracias. Oye, les quiero anunciar que el próximo domingo predica Leo y después mi mujer. Ya está apuntado. Entonces, lo que quiero concluir para terminar es que Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Cuando venía de regreso en el avión de Chicago hacia Guadalajara, seguí leyendo el libro. Y entonces el papá se mete a investigar para poderle rebatir a su hija y empieza a ver, digo, nada más quiero darles 2 datos de los 20 millones de datos que existen en la tierra que nos hablan de que Dios está con nosotros. Y resulta que el papá se mete a investigar y resulta que el sol está ubicado exactamente en la posición idónea para que se dé la vida. Porque si estuviera así, más cerca del sol, resulta que todo se secaría. Y si estuviera así más retirado, resulta que todo se congelaría. Entonces el papá pregunta, ¿y esto es un hecho de la casualidad? ¿De la explosión de la materia y que de ahí se formó todo? ¿O es el diseño perfecto de un Dios que está con nosotros? Y luego empieza a ver que todo el mundo está formado de átomos, desde las estrellas que están en el universo hasta nosotros como seres humanos. Y entonces el átomo, que está formado de protones y neutrones, el neutrón es más masivo que el protón, y los neutrones que están fuera del átomo se descomponen y se convierten en protones. Si esto fuera la inversa, si el protón fuera el que se descompondría en neutrón, no existiría nada de lo que hoy existe. Entonces el papá se vuelve a preguntar, ¿esto es un hecho de la casualidad, de que así se dio? ¿O es un hecho de un diseño perfecto de un Dios que está en control de todas las cosas y que está con nosotros? Y con lo que quiero concluir básicamente es: tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios. La única manera para nosotros poder comprobar, como dice la Biblia, cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para nuestras vidas, es que nos rindamos a Él. Y yo te quiero invitar esta mañana a que experimentes ese Dios que está contigo. Hay un dicho de un cuate que le reclama a Dios que porque no está con él en su aflicción, ¿no? Que porque va caminando en la arena y hay 2 series de pisadas y que de repente nada más hay una. Entonces dice: Dios, ¿por qué me abandonaste cuando más difícil se me pusieron las cosas? Y Jesús le responde: no, es que resulta que nada más ves una serie de pisadas porque yo te llevaba en mis brazos. Entonces, hoy en la mañana que me levanté y que empecé a ver todo esto, yo digo, ¿cómo podemos ser tan soberbios? ¿O cómo podemos ser tan altivos como para pensar
que podemos descifrar qué es lo mejor para nosotros. No nos queda de otra más que humillarnos delante de ese Dios tan grande y tan maravilloso. Yo hoy en la mañana venía pidiéndole a Dios, por favor, revélanos más de ti. Maravíllanos con tu grandeza. Asómbranos. Cuando Dios le da la profecía a Isaías de que van a ser un hijo de una virgen que se va a llamar Emmanuel porque va a ser Dios con nosotros, más adelantito dice, y su nombre será Consejero, Admirable, Príncipe de paz. y demás cosas. Pero me quiero quedar en el admirable, porque no nos podemos humillar delante de nada que no admiremos. Entonces yo te invito, humíllate en tu lugar de oración, date la oportunidad. A veces cuando yo estoy insensible a las cosas de Dios, lo que hago es que me arrodillo, aunque no tiene nada que ver la forma, pero me arrodillo y le digo, Señor, en señal de humildad, de humillación, me estoy postrando delante de ti, porque tú eres Dios. Entonces yo digo, ¿quién puede tener la capacidad de estar de pie delante de Dios? Ante esa grandeza, ante esa sabiduría, ante ese poder, ¿quién puede estar delante de un Dios tan majestuoso? ¿Quién puede estar delante de Él de pie? Entonces, yo creo que por eso la gente se arrodilla. Y no es una forma como nada, pero no sé si me estoy dando a entender. O sea, póstrate delante del Dios que está contigo y dile, Señor, aquí estoy. Y te lo aseguro que si lo haces de corazón, algo va a suceder en tu vida. Y esa es mi invitación para ti. Quiero orar antes de terminar. Padre, nos postramos delante de ti hoy, como iglesia y en lo individual. Nos postramos delante de tu grandeza, de tu soberanía, de tu majestad, Señor. De cómo cada una de las cosas que existen en este mundo tienen un perfecto diseño, Señor. Nada es por casualidad. Todo tiene tu sello y tu firma. Y por eso la palabra dice que tu creación declara tu gloria, declara tu grandeza, declara tu poder, declara tu sabiduría, Señor. De un Dios perfecto, de un Dios que no tiene límites. Porque cada cosa tiene una razón de ser. Cada cosa tiene un diseño perfecto, Señor. Y en este diseño, Señor, tú nos has hecho a nosotros con un propósito muy específico, Señor. Que solo podemos conocer y que solo podemos experimentar cuando nos humillamos delante de ti, nos rendimos a ti. Y Padre, eso es lo que estamos festejando en estos tiempos, Señor. Festejamos que tú estás con nosotros, porque Jesucristo vino y murió y resucitó. Él dijo, les conviene que me vaya porque vendrá el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la señal de que tú estás con nosotros, Señor. Es tu Espíritu el que nos acompaña, el que nos habla, el que nos guía, el que nos ministra, el que nos enseña, el que nos fortalece, el que nos levanta.
Señor, que nos humillemos delante de ti y que abramos nuestro corazón a ti, a tu grandeza y a tu sabiduría, Dios. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos y te alabamos.